de tu palabra, Señor. Asimismo, también te pido por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, mi Señor, que es consagrada a ti, Padre. Te suplico que me ayudes en esta mañana, Padre. Bendice el servicio de este día, mi Señor, te lo suplico. Y te pido por mis hermanos que apenas vienen en camino, que tú los traigas con bien, Señor. Por aquellos hijos tuyos que por causa de enfermedad no han podido venir, te pido que tengas misericordia de ellos, mi Señor, y que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre sus cuerpos, que quites toda enfermedad, toda dolencia, Padre, que los puede estar alejando por ese motivo de tu casa de oración, Señor, de poder venir y congregarse. Baja tu mano de sanidad sobre los enfermos de Comunidad de la Gracia, Padre bendito. Te pido pues por este servicio que lo bendigas, Padre, en el nombre todopoderoso de mi amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno. Hola mis amados hermanos, estamos en el último día del mes de agosto. Damos bienvenida a todos aquí en la semana que vino después de tiempo. Bienvenida, hermanas, y todos los que están aquí. Luego, hermano Víctor, le dará bienvenida puntualmente, nombre por nombre. Hermanos, en la imagen que aparece allá en nuestra pantalla, se ve a un hombre que puede interpretarse como yendo o saliendo, pero por la sombra y por el pie derecho levantado, parece que está saliendo de la oscuridad a la luz. Y quiero relacionar la reflexión de la Santa Cena de hoy con la idea de lo que dice el Salmo 119, 105, que algunos se lo saben de memoria. A ver, vamos, 1, 2 y 3. Bueno, con temor, bueno, de nuevo, a ver, 1, 2, 3. Gracias. Sí, la Biblia es comparada con una lámpara que alumbra, y la lámpara solamente sirve si hay oscuridad. Si no hay oscuridad, casi es una pérdida de tiempo el que esté encendida una lámpara. Y en este mundo oscuro de tinieblas, la Biblia es una herramienta útil para alumbrar. Muy bien. ¿Qué tiene que ver la figura de la lámpara del hombre saliendo a la luz con Santa Cena y con el día o el mes de la Biblia? Bueno, lo que quiero hacer la correlación es que la Biblia como lámpara debe de estar en la vida diaria del creyente, diaria. Y nos vamos, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 6. No vamos a leer todo. Busquen en sus Biblias, por favor. No vamos a leer todo, pero sí vamos a reflexionar. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 3, versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 6? Ustedes luego lo van a leer de manera personal. Muy bien, en esos pasajes se va a hablar a diferentes grupos: a casadas, a casados, a hijos, a padres, a empleados, a empleadores y a todos. Fíjense en su Biblia, por favor. El versículo 18 va a hablar de las casadas. El versículo 19 va a hablar de los casados, maridos. El versículo 20 va a hablar de hijos. El versículo 21 va a hablar a padres. El versículo 22 hasta el versículo 25 va a hablar de los siervos, a esclavos antiguamente, pero hoy podríamos relacionarlo con los empleados, aunque no están en la misma condición. El versículo 1 del capítulo 4 está hablando de los amos, que eran los dueños o patrones, y hoy podríamos relacionarlo de algún modo con los empleadores o jefes también. Y los versículos 2 al 6 es una referencia hacia todos.
hacia todos. Muy bien. Aquí no está una lista detallada de todo lo que debe de hacer una esposa, lo que debe de hacer un esposo, lo que deben hacer los hijos, lo que deben ser los padres, lo que deben hacer los empleadores, los empleados. No, no hay una lista detallada. Solamente se coloca un inciso o dos o tres, lo que Pablo creyó pertinente recordarles. Y aquí hay una de las cosas que se les hace recordar. Ahora, muy importante esto, por favor. Porque Pablo ya había enseñado de estos temas cuando estuvo en Colosas. Y eso lo vemos también en Efesios. Ya había enseñado esos temas en Efeso. Pero, ¿por qué ahora lo escribe? Debemos sospechar, hay una hermenéutica que se llama la hermenéutica de la sospecha, y no necesariamente estoy a favor de todo ese tipo de hermenéutica, pero voy a usar ese verbo. Debemos sospechar que había una deficiencia, había algo que faltaba todavía, hacer carne. Y Pablo cuando escribe es para hacerlos recordar que algo le está faltando todavía. No es todo, pero no está todas las listas, pero es algo que debe ser importante. A las casadas se les pide estar sujetas como conviene en el Señor. A los maridos, versículo 19, se les pide amar. Y no ser áspero con sus mujeres. Y luego si comparamos con Efesios va a decir amar como Cristo ama a la iglesia. Bueno, a los hijos, versículo 20, se le pide obedecer a los padres, porque eso agrada a Dios. A los padres, versículo 21, se dice de que ustedes no provoquen a ira, no exasperéis a sus hijos, no sean tan duros con sus hijos. Luego viene a los empleados, los siervos, y hay una serie de cosas aquí que a veces los esclavos no trabajaban bien, no obedecían a sus amos, y aquí hay una recomendación. Y hay que recordar que en ese tiempo la sociedad era mayoritariamente esclava. La mayoría de la gente era esclava, y en la cultura romana mucho más, porque cuando ellos invadían, conquistaban territorios y esos territorios derrotados, muchos de los prisioneros eran esclavos. Mucha gente esclava. El versículo 1 del capítulo 4 ya se va a decir de los amos o los empleadores que deben ser rectos, porque ustedes tienen un amo que es Dios. Y de ahí dice todos, ahora todos deben perseverar en la oración, deben dar gracias. Versículo 3, deben orar. Versículo 4, deben también su forma de hablar debe demostrarse. ¿Cómo debo ser como cristiano? Versículo 5, andar sabiamente. Nuevamente versículo 6 habla del habla. Porque en el habla se conoce a la gente. Claro, en las acciones también, pero en el habla se conoce a la gente. Tú conversas con alguien mucho tiempo, si te habla de Dios te va a hablar poco tiempo y luego te va a hablar de otras cosas que conoce más que Dios. Hay que hablar de Dios y hablar sabiamente. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Santa Cena y qué tiene que ver con la Biblia? Voy a relacionarlo de la siguiente manera. La Biblia es la lámpara que va a alumbrar en esta sociedad. Es el manual de vida. Si queremos tener una familia correcta, una sociedad correcta, queremos tener relaciones de pareja correcta, relaciones padres e hijos correctos, relaciones en el trabajo correctas, ¿a dónde hay que ir? A la Biblia. Ahí está, es el manual. Es el manual. Ahí nos dice cómo debemos vivir. Aquí no está todo, por supuesto, en estos versículos, pero
leyendo otras partes de la Biblia, vamos a ver cómo debe comportarse un esposo, una esposa, los hijos, los padres, los empleados, los empleadores. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos enseña es el manual de estilo de vida. Haría bien la sociedad en seguir lo que la Biblia enseña. Y aquí está todo. ¿Por qué? Porque en alguna de estas categorías tú estás. Por lo menos en uno o más. Bien, bien puede ser casada o casado. Bueno, dirán, me escapo, pues yo soy soltero. Bueno, pero hay otra categoría. Todos son hijos. Todos. No hay nadie que pueda decir, yo no soy hijo. Todos somos hijos de alguien. La mayoría son padres. La mayoría son empleados, trabajadores para alguien. Algunos son empleadores y son jefes, siendo empleados también. Empleados jefes, bueno, empleados que tienen cuidado de otros a su responsabilidad. Y el todos, ahí sí nadie escapa. Entonces, la Biblia tiene algo que decir para cada quien. En la Santa Cena de hoy, mi objetivo es que pensemos en el todo, en la vida completa, que debe de estar guiada por la palabra de Dios, que debe estar guiada por la Biblia, obedecerla, no solamente los domingos, sino todos los días, hacer de la Biblia mi manual, hacer de la Biblia mi linterna. Si hacemos caso a lo que aquí dice, entonces las casadas, sujétense. Pero si comparamos con Efesios, sujétense como a Dios. ¿Cómo se sujetan a Dios? Como diría alguien, ni a Dios se sujetan, menos se van a sujetar a sus esposos. Entonces hay que aprender a sujetarse a Dios también. Y los maridos, amar a su esposa. Y yo enseño, ¿qué mujer no se sujetaría a alguien que lo ama? Como Cristo la ama. Y así, hijos, obedecer a sus padres. Padres, no provocar a ira. Empleados, ser responsables, obedientes, hacer bien su trabajo. Empleadores, trátenlos bien. La sociedad sería diferente. Ahora bien, vamos finalizando. ¿Quiénes pues tomarían la cena del Señor hoy? Los que viven en la Biblia. Los que tienen la Biblia como su guía. Los que son cristianos obedientes. Y como obedientes demuestran en su vida matrimonial, en su vida con sus padres, honrándolos. Porque hijos, ustedes siempre serán hijos. No es solamente, mientras son chiquitos deben honrar a sus padres. Honrar a sus padres es hasta el día que ellos fallezcan. Si están ancianos hay que honrarlos. Y padres siempre van a tener a sus hijos, pero no lo provoquen a ira. Vivir para Dios. Son los que van a tomar la Santa Cena, serán ellos. Ahora, hay mucha cuestión que alguien puede decir, pero yo no cumplo tal cosa. Que estás fallando en algunas áreas. Es momento que pidas perdón a Dios. Es momento que puede decir una esposa, puede decir, no me estoy sujetando a mi esposo como debe ser. Un esposo puede pedir perdón a Dios, yo no estoy amando a mi esposa como debe ser. Un hijo puede pedir perdón a Dios diciendo, no estoy honrando a mis padres, obedeciéndoles como debe de ser. Un padre puede decir, no estoy amando y guiando a mis hijos, más bien parece que los estoy torturando o tolerando demasiado, también puede ser el otro extremo. Tolerando, hacerlos un rey.
puede pedir perdón a Dios. Un empleado puede pedir perdón a Dios porque no está haciendo bien su trabajo. Un jefe puede pedir perdón a Dios en estos momentos porque no está tratando como debe tratar, con justicia, con rectitud. Y porque hay arriba un Dios que también es el amo, es el rey de todos. Vamos a pedir perdón a Dios. Oremos. Señor, estamos reflexionando sobre la Biblia, sobre tu palabra, sobre la utilidad que podemos encontrar en diferentes áreas, no solamente para la salvación, no solamente porque nos habla ahí de ti y de cómo entrar al paraíso, sino, o también, además de, tenemos un manual de vida que nos ayuda a tener buenas relaciones familiares, buenas relaciones en el trabajo. Te quiero pedir, Señor, por tu gracia, por tu amor, que nos perdones a todos los que reconocemos que en algún caso podríamos estar fallando. Yo soy hijo, padre, empleado y esposo. Pero mis hermanos pueden tener algo más también, además de ser hijos, pueden ser quizá padres, empleadores o empleados, cónyuges. Y en algo pudiéramos estar fallando. Señor, ten misericordia. Perdónanos, Señor. Tú sabes, tú conoces más que nadie en qué te estamos fallando. En qué no estamos obedeciendo a tu palabra. Tú sabes, Señor. Nosotros también. Aunque a veces quizá lo ocultamos o lo escondemos en nuestra mente o lo justificamos. Justificamos con nuestro carácter, con nuestra religión, con nuestra comprensión de las cosas. Pero de ti nada se puede escapar. Tú conoces todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Y por eso, Señor, te quiero pedir que nos perdones. Perdones a cada quien. Si está fallando como cónyuge, como esposo, como esposa, o está fallando como padre, o está fallando como hijo, está fallando como empleado, o está fallando como empleador, o en algunas otras cosas. Te quiero pedir, Señor, que tengas misericordia. Perdónanos, Señor, para así tomar la Santa Cena. Porque vamos a tomar los que estamos viviendo tu palabra. Porque esta Santa Cena vamos a recordar también, como el domingo pasado y así todos los domingos anteriores, el sacrificio de nuestro Redentor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor, que dio su sangre, derramando su sangre y su cuerpo torturado, para que, Señor, tú pudieras darnos esa salvación que ahora disfrutamos. Señor, en tu gracia, ayúdanos, Señor. Pedirte que todo lo que vamos a hacer sea para tu gloria. Bendice los elementos, bendice el pan, bendice la copa que tenemos ahora, recordando el sacrificio de nuestro Redentor. Amén. En la diapositiva siguiente se dice quiénes pueden tomar la Santa Cena. Por favor, si eres una visita y no reúnes los requisitos de estar bautizado, de ser creyente en el Señor y estar en plena comunión, no recibas la copita. Y pido a 2 voluntarios que nos ayuden a repartir, mientras el hermano Raúl va a entonar un himno. Ahí está Gustavo y Eddie. Gracias. Muy bien. ¿Gracias a todos? ¿Nadie falta? Ok. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice el versículo 23 y 24.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nos tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites tomar la Santa Cena. Gracias por tus hijos, por tus hijas que están aquí. Gracias por las visitas. Gracias, Señor, por los niños que hoy están con nosotros, y bendice las participaciones también que vendrán después. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. Metan los vasitos con mucho cuidado, por favor. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Bueno, voy a pedir a las maestras y los niños que pasen a la parte de atrás, por favor, para poder ensayar la participación que van a tener en unos minutos nuestros niños, los jóvenes y las mujeres y los varones, pero sobre todo los niños, ¿no? Que pasen a la parte de atrás para ensayar la participación que en unos minutos más tendrán cada uno de ellos. Bueno, mis hermanos, en esta mañana tenemos varias visitas en la iglesia, y a la primera visita que quiero darle la bienvenida es a don Vidal. Don Vidal, bienvenido sea a la casa del Señor. Bienvenido sea, don Vidal. También le doy la bienvenida a Jairo. Jairo, bienvenido seas también a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por tu vida. También, mis hermanos, por esta fila tenemos la visita de Julisa. Julisa, bienvenida seas a la casa del Señor. También tenemos la visita de Eliú e Ismaela. También bienvenidos sean a la casa del Señor. Y mis hermanos, finalmente tenemos a nuestra hermana Teresita. Bienvenida sea, hermana Tere, después de muchos años, ¿verdad? Por no poder estar aquí con nosotros, por motivos de enfermedad, nuevamente está con nosotros. Y finalmente le doy la bienvenida también a mi hermano Alberto. Hermano, bienvenido sea a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos, para que nadie vaya a ponerse celoso. Bienvenidos sean todos, mis hermanos, todos son importantes en la casa de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, como ustedes observan, estamos cerrando el mes de la Biblia. Hoy es el último domingo. Y no solo tenemos todo lo que está preparado, sino que tenemos, por decirlo así, un escenario nuevo. Ustedes ven esto que está aquí. Bueno, nuestra hermana Marcela lo ha donado para la iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra hermana Marcela, que el Señor le ha puesto en su corazón ese donativo para la iglesia. Y miren, qué bonito, así ya no ocupamos la parte de enfrente y hay más espacio para poder nosotros pasar a orar por los cumpleañeros. Lo que hacemos los de casa, ya sabemos, Marcela, que Dios siga bendiciendo tu vida grandemente. Ya en unos minutos tendrás la oportunidad de poder pasar y agradecer. Bueno, gracias, Marcela. Bueno, mis hermanos, hoy estamos cerrando el mes de la Biblia. Hoy es el último domingo del mes de la Biblia, y los que han venido los domingos anteriores recuerdan que estuvimos meditando en la utilidad de la palabra. ¿Lo recuerdan? Que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir. Y luego vimos el poder de las escrituras la semana pasada.
Y hoy, mis hermanos, para cerrar con broche de oro, quiero hablarles acerca de las bienaventuranzas de permanecer en la palabra de Dios. Lo bienaventurado que es el hombre, el cristiano, la creyente que permanece en la palabra de nuestro Dios. Por favor, vamos al texto en el Salmo 1. Vamos al libro de los Salmos, Salmos 1, por favor, hermanos, Salmos 1. Y vamos a leer el texto para poder comenzar con la exposición de esta mañana. Dice así la palabra de nuestro Dios: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mi hermano, mi hermana, desde hace muchos siglos anteriores, el hombre busca la felicidad por cualquier motivo y en cualquier lugar. Eso de que el hombre busque la felicidad está desde los días de los filósofos griegos hasta nuestros días de los famosísimos influencers del siglo XXI, mis hermanos, que siempre proponen fórmulas para que el hombre, la mujer llegue a la plenitud de vida, a modo de que el hombre y la mujer puedan llegar al éxito personal, al éxito económico, al éxito de la fama, a la libertad absoluta, a ser totalmente independientes, y casi que el hombre y la mujer se pueda sentir el Dios de su vida. Pero mis hermanos, como nosotros somos hijas e hijos de Dios, para nosotros no valen esas fórmulas que el mundo dictamina cómo poder llegar al éxito, sino que nuestra pregunta debería de ser: ¿qué piensa Dios sobre aquello? ¿Qué es para Dios el que nosotros verdaderamente disfrutemos de una vida plena? ¿Qué Dios nos dice, mis hermanos, acerca de tener una vida bienaventurada? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Bueno, mis hermanos, Dios nos va a decir en este salmo que una vida centrada en la palabra del Señor trae innumerables bendiciones, y que el Señor hace bienaventurado a aquel que permanece en la palabra de Dios. Y es por eso que en esta mañana vamos a meditar bajo el tema titulado: Bienaventurado el que permanece o se deleita en la palabra de Dios. Y la primera bienaventuranza lo encontramos en el versículo 1, y es que este creyente que permanece en las escrituras, número 1, rechaza la voz del mundo, rechaza la voz de aquellos que no conocen a Dios. Noten lo que dice el versículo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten que la primera parte dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En pocas palabras, es este creyente que permanece en la palabra, no sigue los consejos de las personas que rechazan a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, recházalos. No consientas que sus malos consejos lleguen a tu corazón. Y como nosotros sabemos, en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos amoldemos a este siglo, sino que transformemos nuestra manera de pensar. Allí nosotros podemos ver, mis hermanos, que la primer bienaventuranza
comienza rechazando los consejos de los que no conocen a Dios, porque entiende este hombre, esta mujer, que son una influencia peligrosa para su salud espiritual. Luego la segunda parte, volvamos al texto, en el versículo 1 dice que no estuvo en consejo de malos, pero no termina allí. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué significa eso? Que este hombre que permanece en la palabra no solo evita escuchar los malos consejos, sino que también no imita la forma en que las personas que no conocen a Dios viven. En primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir: baste ya el tiempo en el cual ustedes vivieron viviendo en idolatrías, en borracheras, en orgías, haciendo la voluntad de su carne, dice Pedro, a través del Espíritu Santo. Entonces, ahora, mis hermanos, va a decir que ahora nosotros que conocemos a Dios, tenemos que vivir para el Señor. No solamente debemos de no escuchar a las personas que no conocen a Dios, sino que no debemos de imitar la manera en que las personas viven. Mis hermanos, un ejemplo práctico. ¿Cómo piensa este mundo? Primero es el dinero, segundo es el dinero, el tercero es el dinero, y si queda algo, eso es para mí, ese soy yo. Pero ¿qué dice Cristo en su palabra en Mateo 6:33? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. Todo lo que necesitamos para la vida, una vida totalmente equilibrada. Las personas que no conocen a Dios no ponen lo espiritual primero, sino, mis hermanos, que primero buscan su propia satisfacción. Pero Dios sabe que somos un espíritu, que somos una mente, que somos un cuerpo, y que todo tiene que estar en perfecto equilibrio. Tenemos que estar bien para con Dios primeramente. Luego, mis hermanos, estar bien con nuestra familia, ser responsables, lo que hablaba el texto hace algunos minutos en Colosenses. Debemos ser buenos cónyuges, buenos hijos, buenos esposos, buenos trabajadores. Tenemos que ser esforzados, mis hermanos. En 1 Corintios 15:33, Pablo va a decir: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si usted, mi hermano, se junta con personas que no conocen a Dios, si usted se junta con 3 personas que no conocen a Dios, usted será la cuarta que empezará a vivir como esos 3 viven. Pero si usted tiene una amistad con 4 o 5 personas que temen a Dios, que aman a Dios y que sirven a Dios, usted será la próxima persona que estará sirviendo y viviendo para Dios. Mis hermanos, noten que el texto va descendiendo. Primero dice que no escucha, luego dice que no imita, y la tercera parte dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son estos escarnecedores? Bueno, son estas personas que niegan abiertamente a Dios. Personas como el ilustre pensador Nietzsche, que de ilustre no tiene nada y decía: Dios está muerto, yo estoy vivo. Hoy podemos decir que Nietzsche está muerto y Dios sigue vivo, mis hermanos. Ese tipo de personas que están contra Dios son aquellos a los cuales este creyente no tiene nada que ver con ellos. Por eso es, mis hermanos, que un cristiano no puede estar a favor de el movimiento LGBT. No puede un cristiano aceptar y apoyar los movimientos LGBT, la supremacía feminista, las políticas de izquierda. El cristiano no tiene por qué apoyar aquello, porque entiende que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Porque todas estas personas, mi hermano, quiero serte sincero, odian a Dios, niegan la existencia de Dios y dicen que el bien proviene del hombre y no de imaginaciones de la antigüedad, poniendo a Dios como un mito o una leyenda. Mis hermanos, la persona que permanece en Dios
no escucha, no imita y está en contra de los que se rebelan ante la soberanía y la deidad de nuestro Dios en Jesucristo, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser personas creyentes que permanecen en la palabra para poder ser bendecidos y usados para la gloria de Dios. Porque, mis hermanos, Dios no trabaja en el vacío. Yo te invito a que examines la vida de José, la vida de Moisés, la vida de los hombres que fueron usados por Dios en algún momento. Examínalos. No fue suerte. Estaban preparados, y aunque les faltaba ciertas cosas como a nosotros hoy en día, tenían aptitudes, tenían, mis hermanos, grandes habilidades para poder servir a Dios. Y es por eso que el hombre que permanece en la palabra del Señor no se niega a escuchar, se niega a imitar y se niega a arrodillarse ante las filosofías, ante los escarnecedores de la palabra del Señor. Y nosotros debemos de tomar en cuenta esto, lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mi hermano, mi hermana, espero que estés rechazando la voz de este mundo y que te vuelvas a la palabra del Señor. La segunda bienaventuranza la encontramos en el versículo 2 y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este creyente que permanece en la palabra no solo se distingue por lo que no hace, sino que lo distingue también lo que hace. Porque no solo debemos de no hacer lo malo, sino que debemos de practicar lo bueno. Y esta persona se deleita en la palabra del Señor. Este hombre, esta mujer entiende que la palabra debe de ser su delicia en todo momento. En el Salmo 119, versículo 14, va a decir lo siguiente el texto: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Vuelvo a repetir esto: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Y saben quién lo escribió? Un hombre rico, un rey, alguien que tenía muchos tesoros. Pero él decía, mis hermanos, que él se gozaba más en la palabra del Señor que en la misma riqueza que él tenía. En pocas palabras, mis hermanos, lo que aquí vemos son los pensamientos, los mandatos del Señor. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. Y por eso es que nosotros, mis hermanos, debemos de gozarnos y sentir ese gozo cada que nosotros venimos a la palabra del Señor y descubrimos los tesoros que hay en la palabra. Nuestro corazón debe de gozarse. Nuestro corazón debe de sentir gratitud por conocer, mis hermanos, la voluntad del Señor. En Jeremías 15:16 dice: tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 19? Que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran, ¿qué cosa, mis hermanos? El corazón. Hermanos, el pecado trae tristezas a nuestras vidas. El pecado solamente trae una, entre comillas, alegría fugaz al momento de pecar, pero después vienen los problemas. Mientras que el gozo de la palabra de Dios permanece y hace que nuestro corazón se goce en todo momento. La primera parte dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mi hermano, ¿qué yo te pregunto en esta tarde, en esta mañana, sinceramente? Si te toca ver una serie de Netflix, piensa en esa serie que te encanta, pero tienes que leer la palabra de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Ver la serie o leer la Biblia? Yo sé que prefieres Netflix, yo lo sé. Pero ¿sabes algo, mi hermano? Pídele a Dios que te dé ese apetito por la palabra, para que tú puedas ver la grandeza de lo que allí hay. Hermanos, yo sinceramente me estoy empezando a gozar en los libros grandemente de los profetas menores.
en Habacuc, en Jonás. Me gozo una y otra vez, y ahora son de cabecera esos libros para mí todas las semanas. Mis hermanos, me gozo cómo ver Dios se revela, un Dios que ama, que busca al pecador, aún desde Génesis. Cómo Dios está allí, y cómo en Habacuc Dios es soberano sobre su pueblo y aún sobre las naciones. Y cuando veo la convulsión que hay en el mundo, como Estados Unidos, como China, como Rusia, y todo el desorden que está habiendo, digo: Señor, tú estás detrás de todo esto. Y aunque en algún momento se detone una guerra y no haya comida en abundancia y no haya bebida en abundancia, ayúdame, Señor, que mi familia y yo nos gocemos en ti. Eso trae esa fortaleza de conocer al Dios de toda justicia, al Dios soberano. Pero dice, no solamente se deleita, sino la segunda parte del versículo 2 dice: y en su ley medita de día y de noche. Es una persona que está rumiando la palabra del Señor que Él trae todos los días a su vida. Y un pasaje muy conocido en Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, mis hermanos, Dios traerá a nuestras vidas abundantes bendiciones para no solo para personales, sino familiares, y no solo familiares, sino también eclesiales, porque Dios es el Dios, mis hermanos, que se agrada de que nosotros le busquemos a través de su palabra. En Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, el hombre, las bienaventuranzas de la palabra de Dios comienzan rechazando la voz de este mundo, deleitándose en la palabra, y luego versículo 3 y punto 3, la tercera es que la palabra nos sostiene en un gozo interminable. La palabra del Señor nos mantiene en un gozo interminable. Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, noten que el texto dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mis hermanos, ¿un árbol se planta solo o hay alguien quien lo planta? ¿Qué creen ustedes? ¿Un árbol se planta solo o necesita a alguien quien lo plante? Bueno, la respuesta es la segunda. Un árbol necesita que una persona lo plante. Bueno, mis hermanos, así Dios, a través de la salvación, nos ha plantado en la gracia abundante de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, Dios nos ha plantado en los ríos interminables de su palabra, mis hermanos. En Juan 15:16, Cristo dice lo siguiente, escuchen: yo los elegí a vosotros y os puse para que llevéis fruto. Vuelvo a repetir esto, Juan 15:16, yo los elegí a vosotros, dice Dios, y los puse para que llevéis fruto. Mis hermanos, un árbol, nosotros los que hemos nacido de nuevo, somos árboles plantados por Dios en la gracia de Jesucristo. Y esa gracia, mis hermanos, esa agua de bendición es abundante. Dice el texto: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo segundo dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser árboles que se nutren en la palabra de Dios.
Así como el árbol no puede vivir sin el agua, nosotros no podemos vivir sin Dios. Dice el texto en Juan que nosotros, lejos de Cristo, nada podemos hacer. Dios, mis hermanos, es quien riega nuestras vidas espirituales para que en todo momento podamos estar sirviendo a Dios con los testimonios de nuestras vidas, y que los frutos, o que el fruto de Dios se haga patente en nuestras vidas en todo momento. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22 al 23, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hay algunos intérpretes de la Escritura que lo dividen en tres, mis hermanos. Los primeros tres son para nosotros: amor, gozo y paz. Los otros tres son para nuestro prójimo, que es paciencia, benignidad y bondad para nuestro prójimo. Y los otros tres para con Dios: fe, mansedumbre y templanza. De estos 9 frutos, es un solo fruto, pero dividido en 9, 3 son para nosotros, 3 son para nuestro prójimo y 3 para estar bien delante de Dios. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado huérfanos, y cada uno de nosotros somos pequeños templos de Dios. Dios mismo habita en cada uno de usted, de usted, de usted y de mí. Dios, mis hermanos, está vivo en medio de nosotros y en nosotros mismos. Mis hermanos, una vida arraigada en la palabra del Señor es estable, es fructífera y es perseverante. Vuelvo a repetir esto: una vida arraigada en la palabra del Señor es estable, es fructífera y también es perseverante. Pues noten, mis hermanos, que el texto dice que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, la vida en Dios, arraigada en la palabra, trae estabilidad, trae mucho fruto, trae perseverancia, porque ni la vida centrada en la palabra del Señor hace que nosotros estemos faltos de pruebas. Pero esas pruebas, mis hermanos, nos pueden doblar, pero no romper, porque estamos arraigados en Dios. ¿Y quién de aquí no ha enfermado? ¿Quién de aquí no ha pasado problemas familiares? ¿Quién de aquí no ha pasado problemas económicos? Pero miren, hermanos, heme aquí, estamos todos hoy perseverando en la gracia del Señor. Dios, mis hermanos, nos tiene plantados firmes en Jesucristo, y nadie nos podrá sacar, mis hermanos, de esas corrientes de aguas vivas que corren en nosotros por el poder de Dios y del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Finalmente, mis hermanos, vamos a ver, esto ya no es una bienaventuranza, sino es una advertencia para los que nos visitan hoy y que tal vez no conocen a Dios. Mi amigo, mi amiga, con todo el amor de mi corazón, de parte de Dios, yo te ruego a que escuches lo siguiente. Una persona, mis hermanos, que vive lejos de la palabra, su final será la ruina. Y no lo dice el hombre, no lo dice un simple pastor o una iglesia, lo dice Dios a través de su palabra. Y en amor, Dios nos dice hoy a las personas que no le conocen, que pongan atención en cuál será el fin. Dice el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mis hermanos, mientras que el creyente es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que tiene un hermoso follaje, el que vive sin conocimiento de Dios es como el tamo. ¿Saben qué es el tamo, mis hermanos?
es aquella paja que nosotros veíamos en las películas que Hollywood transmitía, en las películas en el desierto que iban rodando esas pajas. Bueno, mis hermanos, así se reduce la vida del que no conoce a Dios. ¿Qué significa eso? Que es una vida carente de valor, porque en algún momento esta vida en este mundo se terminará. No importa cuánto vivas, no importa si vives 80 o si logras vivir 100, en algún momento se terminará. Por eso Pedro, en primera de Pedro 1, 19 al 21, va a decir, mis hermanos, que la flor se seca, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Mis hermanos, todos los que estamos aquí, a no ser que Cristo venga, vamos a morir, vamos a experimentar la muerte. Pero mis hermanos, la palabra del Señor seguirá viva, seguirá siendo proclamada. Y Dios, mis hermanos, llama a las personas que no le conocen para que a través de Jesucristo vengan a salvación. Mi amigo, mi amiga, tu vida lejos de Dios y lejos de la palabra terminará en un juicio. Y terminará separado eternamente de Dios. Y lo peor, mis hermanos, que podrás experimentar es una tremenda condenación eterna. Mis hermanos, hay perdón en Jesucristo, y nosotros, mis hermanos, que conocemos al Señor, tenemos que saber que Dios es un Dios justo. Pues en el versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y en el libro de Nahum, que es un libro que los invito a que lo lean, en Nahum 1:7 dice: Jehová es fortaleza y conoce a los que en él confían. Mi hermano, mi hermana, hoy al terminar el mes de la Biblia, Dios quiere hacerte la invitación a que valores la palabra del Señor, que leas la palabra, que medites en la palabra, que la pongas por obra y que la compartas. Y que sobre todo, mis hermanos, de día y de noche pienses en el testimonio del Señor. Porque una vida, mis hermanos, centrada en la palabra es bienaventurada. Pero una vida que vive lejos de la palabra, mis hermanos, es vacía y terminará en condenación. 4 aplicaciones que nos deja este texto en esta mañana. La primera es una pregunta: mi hermano, mi hermana, ¿rechazas o aceptas los consejos de este mundo? ¿Rechazas o aceptas los consejos de este mundo? 2, ¿te deleitas y meditas en la palabra constantemente? 3, ¿eres bendecido y sostenido en la palabra? Da gloria a Dios por eso, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Finalmente, mis hermanos, aquellos que rechazan la Biblia terminarán lejos de la presencia de Dios para siempre. Y Dios es justo, mis hermanos. Que Dios nos ayude no solo a amar su palabra y vivirla, sino también a proclamarla, para que otras personas puedan venir a salvación a través de la obra de Jesucristo. Oramos, demos gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de proclamar tu palabra. Señor, gracias por este mes que ha sido de bendición, de ponencia, Señor, acerca de tu palabra. Padre, en unos minutos pasarán los niños, las mujeres, los varones. Señor, ayúdalos, fortalécelos para que podamos seguir glorificando tu nombre a través de tu palabra. En Cristo te damos las gracias. Amén.